Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. La Iglesia de Cristo presenta Peniel, una experiencia nueva. Escuche atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida. Gloria a Dios. Muy buenas noches, amado pueblo de Dios. Es un privilegio el que estemos al aire en esta noche y queremos bendecirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando de que ustedes hayan tenido un hermoso día, un día laboral sin ningún tipo de problema, y esperemos que en esta noche usted ya esté gozando de el reposo y que usted pueda reposar ahí en su hogar, escuchando precisamente el programa de Peniel, una experiencia nueva. Para los que nos oyen por primera vez, el pastor Víctor Velázquez de Iglesia de Cristo Miel aquí en Las Vegas, juntamente con nuestro hermano Jorge Verduzco, y en los controles nuestro hermano Dani Cerón auxiliándonos. Como la mayoría ya saben, ¿verdad? El día lunes empezamos a tocar el tema relacionado con de Jacob, y el noveno hijo de Jacob se llamaba precisamente Aser. Y entonces quisimos y queremos, ¿verdad?, extraerle lo más posible de enseñanza en la vida de este personaje llamado Aser. Y a este hijo de Jacob llamado Aser lo relacionamos precisamente con el descuido y lo relacionamos precisamente nuestro cuerpo. Y entonces cuando miramos a este personaje llamado Aser, que dice que su alimento sería sustancioso, mirábamos que la palabra sustancioso en su idioma original también puede ser traducido que su alimento sería grasoso, que su alimento sería gordo, que su alimento nos llevaría a engordar, ¿verdad? Vimos que decía que su alimento sería también aceitoso. Entonces hablábamos de precisamente aprender nosotros ahora, aprender a cómo alimentarnos correctamente. Porque mirábamos que definitivamente en el mundo se están sufriendo infinidad de enfermedades que tienen que ver precisamente con una mala alimentación. Y una mala alimentación no necesariamente es falta de comida.
sino que es falta de alimento verdaderamente. Falta de algo que en verdad ayude a tu cuerpo, ¿verdad?, a desarrollarse y que le dé los nutrientes que tu cuerpo necesita. Y entonces mirábamos, ¿verdad?, que definitivamente pues debemos nosotros aprender cómo alimentarnos según la palabra. Y mirábamos que Dios desde un principio se preocupó precisamente de la alimentación de los seres humanos, de qué era lo que ellos en realidad debían de tener como alimento. Entonces nos dimos cuenta que en Génesis, en el capítulo, si no me equivoco, 1 y verso 29, nos dimos cuenta de que el Señor a los primeros seres humanos los hizo vegetarianos. Así es. ¿Verdad? Los hombres eran vegetarianos, el Señor vegetarianos y comían frutas, ¿verdad? Comían hierbas y comían frutas. Esa fue la alimentación que Dios les proveyó a ellos. Y mirábamos en el Salmo también 104 y verso 14, verso 15 tal vez, miremos el verso 15. El verso 15 dice, y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Entonces Dios, ¿verdad?, le entregó o le suministró al hombre un alimento que fortalecía no solamente su corazón, fortalecía todo su cuerpo, fortalecía su mente, ¿verdad? E incluso si usted se da cuenta, dice que ahí más adelante, si no me equivoco, que también decía que aceite, vino que alegra el corazón del hombre, que haga brillar con aceite su rostro, ¿verdad? Pero como le digo, más que todo lo que yo quiero que veamos en esta noche es que dice alimento que fortalece el corazón del hombre. Vemos que cuando Dios le permitió al hombre comer carne, el Señor le dijo incluso al ser humano cómo debía de comer la carne. Así es. ¿Te recuerdas? Que le dijo que si ellos iban a comer carne, no comerían carne con su sangre, ¿verdad? Y si te das cuenta que a la mayoría de seres humanos le gusta la carne, pero no le gusta la carne bien cocida. No sé a ti, ¿verdad? Pero yo sé que mucha gente no le gusta la carne bien cocida. Cuando usted va, por ejemplo, al Outback o va al, ¿cómo se llama? Los lugares de carne. Black Angus. Va a esos lugares. Usted sabe que cuando usted pide carne, ellos le dicen a usted cómo la quiere. Si bien cocida, media cocida o casi cruda. Y hay gente que pide la carne casi cruda. Hay otros que dicen, no, deme la media, ¿verdad? Término medio. Y hay otros que dicen, no, por favor, cózamela bien. Desde el punto de vista de Dios, Él le dijo al hombre que ellos tenían que cocer bien la carne, que no deberían de comer carne con sangre, ¿verdad? La cocerás muy, pero muy bien, ¿verdad? Y si se da cuenta, incluso el Señor cuando les dijo que comieran el cordero, no les dijo que lo hicieran en aceite. El cordero era un cordero asado. Así es. Asado al fuego, ¿verdad? Y yo creo que es lo mejor cuando uno puede la carne, el pollo, un pollito, ¿verdad? Asarlo, ¿verdad? Ahí en las brasas, no lleva aceite, no lleva absolutamente nada. Igual cuando, por ejemplo, si tú quieres hacer un pescadito, ¿verdad? Y en lugar de hacerlo frito en el aceite, lo haces empapelado y lo haces a vapor, ¿verdad? Eso es mucho que mejor que hacerlo en aceite. Así es. ¿Verdad?
De hecho, cuando usted, por ejemplo, va, por ejemplo, a Israel, yo estuve en Israel unos 10 días, me recuerdo, y allá te dan el pescado incluso crudo, te dan pescado crudo, salmón crudo. Y para nosotros que no estamos acostumbrados, ¿verdad? A veces lo vemos y como que no se antoja, ¿verdad? Pero más sin embargo me recuerdo que cuando lo probé, cuando agarré el pescado crudo, ¿verdad? El salmón y otro tipo de pescado, ¡qué delicioso! Y eso era muy saludable, ¿verdad? Y me recuerdo que ellos nos lo daban como desayuno. Era parte del desayuno. Y ellos trataban de, en el desayuno, dar una dieta balanceada, ¿verdad? Y una dieta que nos diera la energía para poder ir y caminar todo el día, porque como legalmente íbamos de turistas, ¿verdad? Entonces íbamos a caminar legalmente desde las 7 de la tarde, de las 7 de la mañana, perdón, hasta las 5 de la tarde. Y entonces había que tener energía. Así La es. comida que ellos servían en la mañana era precisamente comida que traía ese tipo de energía. Pero le digo, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que podía comer carne, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que Dios mismo, pues, le digo yo, les enseñaba cómo prepararla, ¿verdad? Pero lo que sucede con los seres humanos es que nosotros nos creemos muy inteligentes, ¿verdad? Y a veces no entendemos por qué Dios restringía muchos alimentos. Así es. Tú sabes que Dios a su pueblo les restringió muchos alimentos, ¿verdad? Les restringió que comieran ciertos animales del mar, Así que a es. nosotros como nos encantan los seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, Dios les prohibió a su pueblo que no comieran camarones, ¿verdad? Que se abstuvieran de los camarones. Y nosotros nos encanta el cóctel de camarón, ¿verdad? Les prohibió comer conchas, ¿verdad? Así es. Y a nosotros nos encantan las conchas, las famosas patas de mula, ¿verdad? Le echamos limoncito, le echamos chilito y va para adentro, ¿verdad? Los grandes cócteles. Pero ahora, con la ciencia tan adelantada, la ciencia nos hace ver el alto contenido de colesterol precisamente en los camarones, ¿verdad? Así es. Nos enseña que las conchas, ¿verdad? Incluso crean un gusanito que si no se hacen bien esas cosas, en lugar de beneficiarte, te enferman, ¿va? Así es. Entonces sabemos incluso por qué Dios también les prohibió el puerco, ¿verdad? El gusano que trae el puerco, que si no se cocina bien, ¿verdad? Ese gusano se va al cerebro y produce meningitis, ¿verdad? En los seres humanos. Entonces hay muchas razones y muchas causas por las cuales el Señor prohibía ciertos alimentos, ¿verdad? Así es. Claro que nosotros ahora nos agarramos de la palabra y Pablo dijo que vayamos a la carnicería y que compremos de todo sin preguntar esto y lo otro, ¿verdad? Y nosotros pues, buscamos las salidas, ¿verdad? Muchas veces para alimentarnos de lo que caiga. Pero yo creo que indudablemente Dios sabe, pues, ¿verdad? Y lo que Dios busca es nuestro beneficio, es que nosotros estemos saludables. Y así era Adán y Eva. Era gente saludable. Por eso los vemos viviendo 980 años, 700 y tantos años. Así es. Y ahora, si logras llegar a los 80, ya la armaste, ¿verdad? Porque incluso los años de vida desafortunadamente se han acortado. Pero cuando vamos a darnos cuenta,
le digo que desafortunadamente Dios le dijo al hombre y a su pueblo qué comer, cómo comer. Así es. Pero miren lo que pasó con su pueblo, Salmo 78, 18. Dice, y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Mire qué tremendo. Wow. Entonces hicieron a un lado el menú de Dios y dijeron, no, nosotros queremos comida a nuestro gusto. Igual como cuando, por ejemplo, le dijeron a Samuel, nosotros queremos ser como las demás naciones y queremos tener un rey. Así ¿verdad? es. Entonces ellos igual pues empezaron a pedir comida a su gusto. Pero como decíamos ayer, el hecho de que algo tenga sabor no quiere decir que es nutritivo. Así es. Algo que le guste a nuestro paladar no necesariamente es alimento, ¿verdad? Y cuando nosotros buscamos cosas a nuestro gusto, es porque queremos que agrade nuestro paladar, pues, ¿verdad? Tampoco estamos diciendo que coma cosas, ¿verdad? Que amargas o qué sé O yo, sin ¿verdad? sabor. O sin sabor, no. Pero le digo, muchas veces pedimos cosas, ¿verdad? Como cuando le decía yo a usted que en México uno va a los tacos, y le dice al taquero, deme un taco de carne asada. Pero uno le dice, écheme eso blanquito, que es precisamente la grasa. La grasita. La grasita, el ceviche, écheme eso, dice uno, ¿verdad? Y el taquero, pues él feliz, ¿verdad? Sí. Agarra poquita carne y te echa un montón de grasa, ¿verdad? Y cosas así. Desafortunadamente, así es el ser humano. Pero mire también otro pasaje que quisiéramos leer en Números capítulo 11 y verso 4. Dice, y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Mire, ¿quién nos dará o quién nos daría, dice otra versión, carne para comer? Así es. Entonces, ellos querían carne. Así es. Pero dice que había el populacho. Así es. Otra versión dice gentuza. Otra versión dice la chusma. Esa palabra no creo que la inventó el chavo, no. Usted la encuentra en Números 11:4, ¿verdad? En unas versiones dice, y la chusma que estaba entre ellos pidieron, tenía un deseo insaciable. Y entonces los hijos de Israel se contagiaron de eso. Así es. Y entonces los hijos de Israel empezaron a pedir carne, queremos carne, y lloraban por carne, y queremos carne, ¿verdad? Entonces Dios dijo, ¿quieren carne? Ok, les voy a dar carne hasta que les salgan por las narices, ¿verdad? Y tú sabes que así fue, ¿verdad? Así la es. carne le salía, dice, por las narices. Pero mire pues, ¿por qué ellos pidieron carne? Cuando Dios les había dado un alimento que venía del cielo. Así es. Y que cuando tú lees la Biblia dice, le llama a ese alimento pan de ángeles. Entonces Dios les estaba dando alimento del cielo, llamado en el Salmo 78, si no me equivoco, pan de ángeles. Pero mira lo que decía la gente en el libro de Números 21:5. Dice, y el pueblo habló contra Dios y Moisés, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Oiga, Wow. mire qué tremendo, ¿verdad? Otra versión dice, detestamos este alimento tan liviano. Wow. Pero dice que ellos, el pueblo, habló contra Dios. Dios era su nutrólogo, pues. Así es. Era el que estaba cuidando la nutrición de su pueblo.
y que estaba viendo por el bien de ellos. Y entonces les hizo llover maná del cielo, ¿verdad? Y dice que el maná era tan abundante que a nadie le faltó ni le sobró. Así y cada quien recogía, ¿verdad? Para salir pues adelante. Y la escritura incluso te dice cómo era el maná, que tenía sabor de miel, que era como culantro, dice, ¿verdad? Cosas así. Y te va diciendo, pero tenía pues bendición, ingredientes que nutrían el cuerpo del pueblo. Pero más sin embargo ellos llegaron a decir, detestamos este alimento. Entonces muchas veces el hombre detesta lo que lo nutre. Así es. Lo que lo bendice. Yo no sé si alguna vez tú detestaste las verduras. Sí. Pero yo conozco gente, ¿verdad? Incluyéndome a mí, viéndome en un espejo, ¿verdad? Yo llegué en un momentito, te digo, que yo detestaba las verduras, ¿verdad? Detestaba muchas cosas. Y ahora me doy cuenta, ¿verdad? Cuando ya llego al conocimiento de la verdad y al paso de los años, legalmente, ahora me arrepiento. Así es. Me arrepiento, me recuerdo, te digo, de mi mamá haciéndonos, ¿verdad? A veces cosas tan ricas, tan sabrosas, y nosotros detestando porque quizás no nos gustaban las verduras, ¿verdad? Los vegetales, y queríamos otro tipo de cosas. Así es. ¿Verdad? Pero aquí dice que ellos dijeron, detestamos este alimento tan miserable. Ahora, como le digo, pero muchas veces nosotros preferimos otras cosas. Así es. Otras cosas. Que hasta decimos, no, qué banquete ¿verdad? Pero es un banquete muchas veces de puras cosas, a veces hasta abominables. Fíjate que cuando vamos al libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta que en el libro de Daniel se habla precisamente de la historia de aquellos jóvenes hebreos, ¿verdad? Que no eran solo 4, eran un montón de jóvenes hebreos que fueron llevados precisamente cautivos a Babilonia. Y cuando ellos llegan a Babilonia, en Babilonia comían de todo. Ahí comían de todo, culebras, águilas, leones. Esa gente comía de todo lo que podían, ¿verdad? Y al llegar los jóvenes hebreos, dice la escritura que legalmente los empezaron a alimentar con aquella comida babilónica. Así es. Aquella comida que muchas veces, ¿verdad? Te digo, tenía hasta reptiles, pues, ¿verdad? Tú sabes que en algunos países del mundo se comen los escarabajos. Así es. Tú sabes que hay países donde los ratones se los comen. Así es. Se comen las culebras. Comen, yo vi un día que estaban comiendo cucarachas. Algunos estaban comiendo esos animales que van caminando y se van como derritiendo mientras van caminando, ¿verdad? Qué horrible. Y se los comían y los agarraban, los licuaban y se tomaban un jugo de todas esas cosas, ¿verdad? Y a ese tipo de mundo llegaron precisamente los jóvenes hebreos. Así es. Y la mayoría participaron de esa alimentación. Pero dice la escritura que hubieron 4 jóvenes hebreos que decidieron no contaminarse. Entonces yo creo que no solamente nos está hablando de una contaminación en el aspecto moral y espiritual, ¿verdad? Sino que también nos está hablando de no contaminar sus cuerpos. Así es. Porque nuestros cuerpos se contaminan con lo que nosotros les damos, lo que nosotros ingerimos. Puede traer salud al cuerpo
o puede contaminar el cuerpo. Así es. Desafortunadamente te digo, la mayoría de cosas que son sabrosas contaminan al cuerpo, lo enferman, lo debilitan, ¿verdad? Hace que se cree colesterol. Así es. Hace, ¿verdad?, que muchas veces el azúcar se dispare. Hace tanto daño muchas veces a nuestro sistema, ¿verdad? Y nosotros a veces no pensamos en eso. Así es. Hasta con el paso de los años, cuando ya vemos los efectos nefastos que están precisamente en nuestro cuerpo. Miremos Daniel 1:8, Jorge. Dice, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Mira qué tremendo, ¿verdad? Entonces ellos querían mantenerse saludables. Así es. Pero dice que lo que había en la mesa de aquel rey eran manjares. Pero qué manjares, me imagino, ¿verdad? ¿Qué tipo de cosas no habrían a esa mesa? Y ellos miraban, y le digo, ellos no solamente hablan de no contaminarse en el aspecto, pues, moral, espiritual, sino que ellos también están hablando de no contaminar, no dañar, no enfermar sus propios cuerpos. Así es. Entonces, ¿qué fue lo que ellos determinaron? Ellos determinaron regresar a la dieta del primer hombre y la primera mujer. Así es. Ellos decidieron mejor volverse vegetarianos ahí. Amén. ¿Verdad? Y volver otra vez a los vegetales y a las verduras. Entonces dice que le pidieron al encargado, ¿verdad?, de los que iban a ser servidores del rey, que por favor les permitiera mejor comer verduras. Así es. Comer frutas y todo eso. ¿Y qué dice la escritura? Que aquel personaje no quería, porque tenía temor, dijo, de que al final, ¿verdad?, ustedes parezcan enfermos, ¿verdad? Se vean como que están enfermos porque no van a comer, ¿verdad?, todos los manjares que el rey les está poniendo. Y entonces Daniel dijo, no, ponnos a prueba por 10 días. Y después compara nuestros rostros, compara el rostro nuestro con los que se están contaminando con la comida del rey. Y dice que al cabo de 10 días que los examinaron, el rostro de ellos era 10 veces, ¿verdad?, mejor que el rostro, y la inteligencia y todo, ¿verdad? Ellos estaban saludables, estaban robustos, porque habían regresado legalmente a la dieta que Dios instituyó en el huerto. Así ¿verdad? Y se miraban los efectos saludables, no solamente te digo físicamente, sino mentalmente. Así es. Mentalmente eran, pero bien inteligentes estas personas. Entonces, yo creo que vale la pena pedirle a Dios que nos ayude, amén, que nos dirija, y que podamos nosotros tener la capacidad de abstenernos, amén, de aquellas cosas que nos pueden hacer daño, contaminar o enfermar nuestros cuerpos, ¿verdad? Que no es fácil, sabemos que no es fácil. Así es. Sabemos que no es fácil, pero al menos pienso yo, ¿verdad?, que de perdida aprendamos a comer con medida. Con medida. Amén. ¿Verdad? Tal vez usted me pueda decir, sí, hermano, pero es que la Biblia dice que comamos de todo lo que nos pongan enfrente, ¿verdad? Coma con medida, ¿verdad? Amén. Coma con medida. Dice que aún si tiene que comer, pues de perdida ore, bendiga los alimentos, ¿verdad? Porque debemos de tomarlos, dice la Biblia, con acción de gracias, porque yo entiendo que la Biblia dice que en el último tiempo prohibirán alimentos que Dios creó
para nuestro propio beneficio, pero no es eso lo que estamos hablando, ¿verdad? Lo que Dios crió para nuestro propio beneficio hay que participar, y entre más participemos de lo que Dios crió para nuestro propio beneficio, qué bueno. Amén. Pero le digo, también hay cosas que Dios mismo nos enseña que no son saludables para nuestro cuerpo. Así es. Amén. Amén. Entonces queremos saludar a los que nos están escuchando en esta noche. El tiempo está pasando, ¿verdad? Estamos viendo cómo vamos acelerados en el tiempo, y quisiéramos en esta noche, no sé si tenemos, Dani, sí tenemos ya, dice, saludos en internet. Entonces vamos a permitir que nuestro hermano Daniel Cerón, ¿verdad?, pueda dirigirles a ustedes unas palabras en el nombre del Señor. Amén, bendiciones hermanos. Están escuchando Radio Peniel, una experiencia nueva, que es la Iglesia de Cristo Miel Las Vegas. Y hoy están viendo la temática Los hijos de Jacob, hacer el descuido y la glotonería, parte 2, con nuestro hermano pastor Emmanuel Jorge Verduzco. Tenemos anuncios, hermanos, que recordándoles que nos pueden escuchar por Facebook Live, en la página Iglesia de Cristo Miel, y a través de Listen to My Radio, bajo solo la search a Miel Las Vegas, y ahí les sale el link. Y estamos ubicados en el 920 East Sahara, entre la Maryland y la Commercial. Si desea visitarnos, los días de servicio son los sábados a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. El radio está siendo transmitido todos los días de lunes a viernes, de las 7 p.m. a las 8 p.m. y los domingos a las 2:30 p.m. Tenemos aquí algunos saludos a través de Facebook, que son, dice hermano Gabriel Cuevas: qué bendición escucharnos, hermanos amados. Vicky Vázquez manda saludos. Hermana Tenchita dice: bendiciones, pastor, hermano Jorge, gracias por la enseñanza. Y también dice: ¿te acuerdas que cuando hacía caldo de res tú no te gustaba? Y también manda saludos a nuestro hermano Juan Miguel Calva. Dice: saludos y bendiciones, hermano pastor y hermano Jorge. Y la verdad, sí, pastor, sí estoy un poco gordito. Saludos y abrazos. Nuestro hermano Gerson Orozco dice: que el Señor los siga usando, hermanos. Dora Velázquez dice: aquí en Los Ángeles, California, los estamos viendo. Dios los siga bendiciendo, hermanos. Nuestro hermano Miguel Martínez dice: bendiciones, amados hermanos. Nuestra hermana Julie dice: saludos, Dad y Uncle Cokes. Y nuestra hermana Diana Araceli Velázquez dice: bendiciones a toda la familia Peniel. Y nuestra hermana Carla Aquino, dice: bendiciones, hermanos pastor, ya no me chucos. No sé qué es eso, pero esos son todos los saludos, hermanos. No, lo que pasa es de que es la hermana que en la actividad que hicimos pro templo hizo los famosos chucos, ¿verdad? Así se llaman los chucos. Legalmente es como un hot dog en Guatemala, pues, ¿verdad? Pero tan rico, tan sabroso. Pero como decíamos, ¿verdad? Todo con medida, ¿verdad? Así es. Creo que ahí es donde está también la clave, ¿va? Porque tampoco nos podemos ir al otro extremo, ¿verdad? Nos podemos ir al otro extremo, no podemos irnos al otro extremo. Entonces debemos nosotros de con cuidado, con medida, ¿verdad? Nosotros alimentarnos. Gloria a Dios. Y mi querido Calva, ¿verdad? Allá en ya no es Distrito Federal, la Ciudad de México, ¿verdad? Pues yo te bendigo, hermano, ¿verdad? Y oramos para que el Señor te ayude a controlar tu peso, ¿verdad? Más que todo cuando hablamos es que cuando uno se descuida de una manera, ¿verdad? Que te digo, te puede llevar a una enfermedad. Pero estar un poquito gordito, ¿verdad? Y lo puedes ir manejando primeramente el Señor. Pero te amamos, hermano Calva, ¿verdad? Entonces, como le digo, hermano, hay dos cosas que nosotros debemos de cuidar. Debemos de cuidar nuestra alimentación en el aspecto natural. En el aspecto natural. Pero también debemos de cuidar nuestra alimentación en el aspecto espiritual. Porque hay, hermano amado, alimento espiritual. El alimento que nutre, el alimento
que nos hace crecer y desarrollar en el sentido espiritual y en el sentido del conocimiento de Dios. Pero le digo, aún en el aspecto espiritual hay alimento que la Biblia le llama alimento engañoso. Así como en lo natural hay alimento engañoso, también en el aspecto espiritual hay alimento engañoso. Y usted sabe que cuando hablamos del alimento espiritual, estamos hablando de la doctrina, estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la doctrina, es un alimento, pero desafortunadamente a veces hay cierta enseñanza, cierta doctrina, cierta palabra que solo infla a la gente, que no los nutre, no los alimenta, sino que solo los infla y los hace orgullosos. Así como en lo natural hay alimento que solo, le digo, nos infla en lo natural, en lo espiritual es exactamente lo mismo. Entonces nos llena simple y sencillamente de un conocimiento, por decirlo así, y que nos hace cabezones. Así es. En cuanto al conocimiento. Pero miren lo que dice segunda de Pedro 2:18, Reina Valera del 60. Segunda de Pedro 2:18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, mire, está hablando de gente que escapó, ¿verdad? Y que vino al conocimiento del Señor. Así es. Pero cae en manos, dice, de gente, pues hablando palabras infladas y vanas. Así es. Mira qué tremendo, palabras infladas y vanas. Así es. No trae bendición al oyente, no lo nutre, no lo edifica, no lo hace crecer. Solo le están hablando por hablar. Así es. Hablando por hablar. Entonces son palabras infladas y vanas. Entonces, si te hablan palabras infladas, ¿qué va a pasar cuando tú recibes las palabras infladas? Me voy a inflar. Te va a inflar. Así es. Porque te están dando palabras infladas con el propósito de inflarte, pues. Entonces hay gente que usted la ve, se topa con ellos y son inflados espirituales. Así es. ¿Verdad? Son gente que se cree la última Coca-Cola en el desierto, ¿va? Que ellos son los supercristianos. Son los super de tal movimiento, ¿verdad? Así y es. muchas veces simple y sencillamente están hinchados y están inflados. Así es. Sí, así es, pastor. Fíjese que muchas veces yo creo que es bueno. No estamos diciendo que es malo el conocimiento, no, claro que no. Pero lo que sí es malo, especialmente hoy en día que hay tanta información por medio del internet, hay tanta manera de agarrar información, que muchas veces encontramos personas que se agarrando información de cosas que verdaderamente no están afirmadas en la Biblia, y empiezan a hablar cosas como las que vemos, cosas que vienen y nos inflan. Me acuerdo de una persona que en cierto lugar que conocí, que me hablaba de cosas y yo decía, Dios mío, ¿de dónde está sacando todo esto? Y me hablaba de ciertas cosas, que la tierra es de tal manera y que la tierra es esto y una vez lo enfrenté y le dije, pero está bien, bueno, estás adquiriendo conocimiento, pero ¿qué de tu vida espiritual? ¿Qué de tu vida con Dios? Y porque solo hablaba de eso, pero su vida espiritual
carecía demasiado. Su vida, su trato con los hermanos era un trato malo con los hermanos. Entonces muchas veces estas personas obtienen mucho conocimiento y que a veces solo encuentran una palabra que la Biblia solo lo menciona una vez y están correteando eso, y muchas veces se meten a leer libros que no están dentro de la Biblia, libros que claro los podemos usar como información, lo podemos usar como un libro que nos puede ayudar a entender un poco más lo que habla ciertas partes de la Biblia, pero ellos lo usan para hablar precisamente y para indagar más acerca de esa palabra en que encontraron en la Biblia, y a veces lo que hablan pues son cosas que ni están en la Biblia, que claro, son vanas. Ajá, pues, cosas que ni están, que la palabra vana es vacío. Así es. Ese es el significado de la palabra vano, es vacío, ¿va? Entonces, por eso dice que ellos hablan palabras infladas y vanas, pues al final vacías. Se puede oír muy bonito, se puede oír aquí y allá, muy profundo. Ajá. Se puede oír muy profundo, que tú dices, wow, qué profundo, ¿verdad? Pero ¿te nutrió? ¿Te alimentó? ¿Te trajo formación? ¿Qué hizo en tu vida? ¿Te das cuenta que no, nomás lo infló? Así es. ¿Verdad? Pero miremos otro texto de eso, de que la gente se infla. Judas 1:16. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Mira qué tremendo. Pero dice que esta gente cuya boca habla cosas infladas, pues, ¿verdad? Pero al final te vas a dar cuenta que detrás de eso que están haciendo, de cosas infladas, ¿verdad? Dice que es para sacar provecho de la gente. Así es. Se aprovechan muchas veces de la gente. Y la gente dice, es que qué profundo es, ¿verdad? Esto y lo otro. Y empiezan a seguirlos. Así es. Por supuestamente la profundidad, ¿verdad? Pero como vemos aquí, muchas veces hablan palabras infladas. Yo no quisiera hablar palabras infladas. Quisiera tener, le digo, una palabra que nutra, que bendiga, que transforme, amén, que te haga crecer, amén, ¿verdad? Que te llegue incluso, que te lleve a conocer más a Dios. Amén. Pero que te lleve a conocerlo en una relación. Así es. En una relación y no en una información. Amén. Porque yo no quiero, ¿verdad?, solamente informar al pueblo. Yo no quiero tener una palabra que informe y lo infle. No, yo quiero una palabra que lo transforme. Que ellos conozcan verdaderamente al Señor y que su relación con Dios sea cada vez mejor. Amén. Miremos otro pasaje en la Escritura, Jorge, en 1 Corintios 4:6, la Reina Valera actualizada. Dice, hermanos, todo esto lo he aplicado a mí y a Apolos como ejemplo por causa de vosotros, para que aprendáis en nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito, y para que no estéis inflados de soberbia, arrogante, dice otra versión, favoreciendo al uno contra el otro. Pero mira, porque ese es el peligro, que es que cuando la gente recibe una palabra que solo lo va a inflar, que solo lo va legalmente, le digo, ¿verdad?, a administrar de una manera incorrecta, muchas veces esas personas que hacen eso
se pasan y se salen de la palabra, de lo que está escrito. Así es. Se salen de lo que está escrito. Muchas veces no tienen ni siquiera bases bíblicas para poder respaldar lo que están diciendo. Amén. Simple y sencillamente empiezan a decir que son revelaciones que Dios les dio, y es peligroso, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, es que se me apareció un ángel, ¿verdad? Pero como dijo Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Aun si un ángel, ¿verdad?, viniere y les predicare un evangelio diferente al que les hemos predicado, sea anatema. Así es. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque dice que él, Pablo y Apolos, tenían el ejemplo de no pasar más allá de lo que está escrito. Amén. O sea, si no está escrito, si no tiene, como dicen por ahí, ¿verdad?, el respaldo de la palabra de Dios, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Amén. Porque hay gente que se pasa. Ellos también recibieron una palabra que los infló. Están inflados de soberbia o de orgullo, de altivez, de arrogancia, y eso transmiten a otros. Así es. ¿Verdad? Entonces yo tengo que tener cuidado de cómo me alimento. Esa palabra, mi amado hermano, inflados, es la palabra fusio, ¿verdad? Que quiere decir soplar, inflar, hacer orgulloso, altanero, hincharse. Así ¿verdad? es. Entonces hay gente que cuando está predicando, legalmente le está soplando, pues, porque dice que aquí que es inflar. Así es. Y lo que está haciendo es inflando al pueblo, inflando a los oyentes, ¿verdad? Así es. Y le digo, nosotros no queremos inflar a nadie. Nosotros lo que queremos es nutrir a alguien, ¿verdad? Amén. Tú sabes que en el sentido natural, hay gente que, por ejemplo, toma ciertas cosas que lo hacen musculoso. Así es. No sé cómo le llaman esas cosas. A los esteroides. Esteroides, anabólicos, algo así les Así llaman, es. ¿verdad? Y los hace grandotes, ¿verdad? Pero sinceramente ellos están bofos por dentro. Así es. Simple y sencillamente están hinchados, musculosos, de todo lo que se han metido al cuerpo, Así ¿verdad? es. Pero ves otros que están así, pero esos lo han logrado en base a ejercitarse, Así es. en base a hacer pesas, una buena... Cuando tú les tocas los brazos, sientes, ¿verdad?, el músculo, sientes la dureza de sus brazos, le toca los muslos, ¿verdad? Les ves el vientre, ¿verdad? Y ves ahí el gran lavadero que tienen, ¿verdad? Bonito y todo eso, ¿verdad? Pero te digo, no es bofo, Así es. es músculo verdadero. Y está la diferencia. Los que definitivamente solo son apariencia, ¿verdad? Así es. Entonces, porque están inflados, pues, por eso que se han metido al cuerpo, ¿verdad? Miremos lo que dice en la Biblia, lenguaje sencillo del 95, Primera de Corintios 8:1. Dice, hablemos a los ídolos. Todos, por supuesto, hemos alcanzado el saber, pero el saber infla al hombre, mientras que el amor edifica. Mire qué tremenda. Amén. Entonces, si nosotros queremos crecer sanamente, no se nos puede olvidar un suplemento alimenticio, pues. Amén. Un suplemento en nuestra alimentación. Usted sabe que
cumple lo que dice Romanos capítulo 14, ¿verdad? Que el que coma carne, que no desprecie al que coma legumbres. Así es. ¿Verdad? Pues aquel come legumbritas, pues no lo desprecies, bendícelo, es tu hermano. Amén. Igual es, hermanos, con las congregaciones, ¿verdad? Si usted tiene la dicha de tener un buen pastor, un buen apóstol, un buen profeta, un buen maestro que le da una palabra que usted dice, wow, ¿verdad? Qué rico es este alimento, qué sabroso es este alimento. Dele gracias a Dios por eso, pero no desprecie otro movimiento, no desprecie otra iglesia, ¿verdad? No desprecie a otro pastor que tal vez está haciendo la obra con todo su corazón, pero tal vez su conocimiento es limitado, ¿verdad? Pero está haciendo la obra de Dios, está predicando al Señor con todo su corazón, está tratando, ¿verdad?, de edificar. Entonces, no debemos nosotros de atacar. Amén. No debemos nosotros, te digo, de despreciar, Jorge, ¿verdad? Sino que al contrario, en amor, edificarlos. Así es. ¿Verdad? Si vamos a compartir con ellos, es hasta de compartir para ser de bendición. Amén. Pero si vemos que no tiene la capacidad de entender lo que yo le voy a hablar, mejor me abstengo. Así es. Porque no tienen la capacidad, lo voy a confundir. Y hay gente que en su deseo de apantallar a otros, cuánto sabe, ¿verdad? Las grandes profundidades, le dice cosas que en lugar de ayudar al otro creyente, lo deja torcido. Así es. Lo deja confundido, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos hacer eso. Nosotros debemos de, en amor, tratar de edificar. Amén. Y si mi palabra, mi enseñanza no va a edificar a esa iglesia, porque yo veo que no tiene la capacidad, Pablo dijo, yo quise hablarles profundidad, así es. Quise hablarles alimento sólido, pero me doy cuenta que todavía no pueden comer el alimento sólido. Así es. ¿Por qué? Porque son niños. En lo espiritual es lo mismo que en lo natural. Usted no le va a dar carne a un niño de 8 meses, no, ¿verdad? Ni de un año. Regularmente usted lo lleva, ¿verdad? Poco a poco, y después verduritas y después diferentes cosas, hasta que usted ve que ya tiene dientes y ya puede incluso masticar bien. Entonces es muy probable que usted le así es. en vanes. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué hacemos, Jorge? Terminamos en esta noche estos textos que nos quedan. Si quiere. ¿Qué dice el locutor? Terminamos, dice el locutor. ¿Qué dicen ustedes que nos oyen a través de la radio? ¿Terminamos? Ya solo faltan unos poquitos versos, ¿verdad? Entonces terminemos lo mejor, ¿verdad? Para así tratar de ir avanzando, y ya pues terminamos la temática y buscamos otra temática más adelante. Jeremías 48:29. Dice, oído hemos la soberbia de Moab, que es muy soberbio, si su hinchazón y su soberbia y su altivez, la altura de su corazón. Mire qué tremendo, la altivez, la altura, pero dice, hemos oído de su hinchazón. Así es. Estaban hinchados, estaban inflados. Colosenses 2:18. Dice, nadie os defraude de vuestro
por su carnal. Hinchado, Ujú. ¿ves? Así Hinchado. es. Fíjate qué tremendo, ¿ah? Tantas cosas que nos pueden legalmente hinchar a Así nosotros, es. hacernos soberbios, hacernos orgullosos, menospreciar a otra gente, menospreciar a hermanitos, ¿verdad? Dios nos guarde y Dios te Amén. guarde, hermano que me escuchas, hermana que que me escuchas. Y si eso te está sucediendo, ¿verdad? Pídele al Señor que te haga libre de eso, ¿verdad? Amén. Porque nosotros, te digo, no podemos menospreciar a los hermanos, ¿verdad? Aunque ellos no supieran nada. Así llegamos nosotros al Evangelio también, Así es. sin saber absolutamente nada. Así ¿Alguna es. palabra? ¿Estás bien? Amén. Nomás me acordaba de que muchas veces podemos ser como aquella higuera, viéndolo de esta manera, cuando el Señor Jesús se acercó a aquella, creo que era una higuera, Sí. que la vio por fuera como que estaba tenía fruto por dentro, porque muchas veces podemos ser como, por fuera, vernos como que sí, porque lo que sucede es que si alguien puede pensar, si sabe tanto, si conoce tanto, obviamente debe de tener frutos para Dios, debe de tener buenos frutos. Entonces el Señor Jesús se acercó a aquella higuera y buscó el fruto. Y así va a ser el Señor Jesús. Tienes conocimiento, sabes tanto, va a ir a buscar el fruto y ver si verdaderamente está el fruto o solo estamos apantallando a los demás. Y muchas veces, en vez de que haya fruto, solo somos hojas, solo apantallamos a los demás, haciéndolos creer que hay algo dentro de nosotros, y cuando ven, estamos vacíos de una verdadera relación con Dios. Sí, pues, aquello era apariencia legalmente, Así es. ¿verdad? Ujú. Tenían hojas y hojas y hojas. Como nosotros a veces tenemos hojas de Biblia, pues las hojas de la Biblia las tenemos bien por todos lados, ¿verdad? Pero más sin embargo el fruto que es lo que la Escritura dice, ¿verdad? El fruto del Espíritu, que es amor, benignidad, Amén. paciencia, dominio propio. Tú te das cuenta que a veces sabemos mucho, pero que te hablen de la paciencia, ¿verdad? Que te hablen a ver qué tan paciente eres, ¿verdad? Entonces te das cuenta de que muchas veces tenemos el conocimiento, pero no tenemos el fruto, Así es. ¿verdad? Cuando ya nos prueban en nuestro dominio propio, ¿verdad? Quedamos cortos. Así es. Cuando ya nos prueban, ¿verdad? En la misericordia quedamos cortos. En muchas cosas, desafortunadamente, quedamos cortos, porque a veces caemos en el error que tú dices, pues somos como esa higuera. Por fuera se ve todo, ¿verdad? Y cualquiera dirá, no hombre, hay un montón de higos allá adentro. Y cuando el Señor fue a ver la higuera, ni un triste higo encontró. Ni un triste higo, porque no dice que encontró higos, no encontró nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Que terminó esa higuera, terminó recibiendo una maldición. Así es. Y Jesús le dijo, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y al instante, dice, se secó la higuera. Dios nos ayude, ¿verdad? Para que nosotros podamos, mis amados hermanos, como le digo, ¿verdad? Tratar de, en lo espiritual, nosotros podamos nutrirnos Amén. de lo que verdaderamente, le digo, nos edifica, nos forma, nos hace crecer, nos da solidez espiritual, ¿verdad? Y le digo, y no simple y sencillamente, ¿verdad? Tener un saber, pero hasta ahí nomás. No, yo quiero tener fruto. Amén. Ahora, como le digo, hay un alimento en lo espiritual que la Biblia le llama alimento verdadero. Amén. Verdadero. Es porque hay alimento que es falso, Así es. que no es verdadero alimento, ¿verdad? Ese alimento verdadero es el alimento que el Hijo de Dios nos quiere dar, nos quiere ministrar. Amén. Así como el Padre le ministró a su pueblo, ¿verdad? O a sus hijos en el Génesis capítulo 1, les dio verdadero alimento.
el Hijo de Dios. Que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Mire qué tremendo. Entonces el Señor hace la diferencia entre los dos alimentos. El alimento que perece, el natural, pues, ¿verdad? El que comemos físicamente, pero luego habla del alimento que permanece. Amén. Debe de ser un alimento que va a permanecer en nosotros y nos va a nutrir, nos va a bendecir, ¿verdad? Sino que trabajemos por el alimento que permanece para vida eterna. Amén. Pero me gusta porque es alimento que permanece para vida. Amén. Entonces el alimento de Dios es un alimento que da vida, que te ministra vida, ¿verdad? Entonces qué lindo es que nosotros podamos alimentarnos y recibir precisamente de ese alimento espiritual que hace que seamos cristianos con vida. Amén. Cristianos, ¿verdad? Que cuando nos reunimos tenemos la vida de Dios. Amén. Aleluya, en nosotros, ¿verdad? Entonces, miremos otro texto, Jorge, en el 6.2 de San 6.32 de San Juan. Dice: entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Mire qué tremendo, mi amado hermano. Claro que entendemos que el Señor Jesucristo es el pan de vida, pues, así no cabe duda. Amén. Pero también tenemos que aplicarlo de otra manera, porque la palabra de Dios es pan. Amén. La palabra de Dios es pan. Entonces dice que es el Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Así es. Entonces, hermano, nosotros debemos de anhelar y de desear que nuestros líderes, nuestros ministros, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, ¿verdad? O cualquiera que en algún momentito tenga la dicha de que le dan la oportunidad de predicar la palabra, ¿verdad? Que nosotros podamos, hermanos, transmitir el verdadero pan del cielo. Amén. Pero ese verdadero pan del cielo lo da el Padre. Así es. Lo da el Padre, ¿verdad? Porque aquí dice, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Amén. Entonces yo como predicador, yo predico, yo enseño la palabra de Dios. La enseño lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? En estos últimos
meses he enseñado de esa manera. Pero como le digo, entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé el pan. Amén. Que Él nos dé la palabra. Y la Biblia dice que qué padre hay que si su hijo le pide un pan, le va a dar piedras. Y ahí es donde usted tiene que aprender a distinguir el pan del cielo. Amén. El pan del cielo no son piedras. Y hay gente que desde el púlpito lo están apedreando. Así es. Y hay veces que hay gente que cuando se sube al púlpito ya va con esa idea. Dice, a mí cuando me den la oportunidad de predicar vas a ver el pueblo lo que es bueno, dice, ¿verdad? Y ya va con una idea de golpearlos. Y ya va con la idea, ¿verdad?, de hacerlos hasta sentir mal. Y entonces cuando se sube, ¿verdad?, se sube con arrogancia y todo eso. Y te digo, muchas veces ni siquiera le ha pedido la enseñanza al Padre, sino que él lleva piedras, ¿verdad? Él lleva piedras y empieza a apedrear al pueblo desde el púlpito. Y los empieza a apedrear. Y ustedes que no oran, y ustedes que no ayunan, y ustedes bola de inútiles que no dan dinero, y usted empieza, ¿verdad? Eso no es predicar, eso no es enseñar, eso no es traer pan del cielo. Eso es traer piedras. Así es. Eso es traer piedras. Y muchas veces, detrás de esa administración falsa de piedras, muchas veces, con todo respeto se lo voy a decir, muchas veces está el diablo. Así es. Porque ¿qué fue lo que el diablo le dijo al Señor Jesús? Convierte el pan en piedras. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Así es. ¿Sí me explico? Piedras son piedras. Entonces hay gente que apedrea y piensa en su mente que eso es pan. Piensa que está convirtiendo las piedras en pan. Así es. No, son piedras. Y por eso a veces la gente, en lugar de salir edificada, sale con un gran chipote en la cabeza espiritual, ¿verdad? Sale golpeada, sale dañada, sale, ¿cómo se llama? Muchas veces decepcionada. Así es. Y tú y yo, Jorge, que predicamos la palabra, ¿va? Tú eres un predicador, que Dios pues te está dando la oportunidad de predicar la palabra, de enseñar, ¿verdad? Desde ya tienes que tener, ¿verdad?, en tu corazón y en tu alma el entendimiento de que tú no estás puesto ni subes a un púlpito para golpear a la gente, ¿verdad?, para dañar a la gente. Tú subes a un púlpito para edificar a la gente, para darle medicina a través de la enseñanza. Eso no quiere decir que no los vas a exhortar. Eso no quiere decir que no los vas a reprender. A veces hay necesidad de reprender, hay necesidad de exhortar, pero debemos de hacerlo, ¿verdad?, con sabiduría, con tacto, con entendimiento, ¿verdad? Y no, te digo, ¿verdad?, cometer el error de apedrear a la gente, porque el Hijo lo que da es verdadero pan del cielo. Así es. Luego dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo. Así es. Y da vida. Amén. Esa es la señal de la doctrina de Dios, de la palabra de Dios. La señal es que da vida. Amén. Da vida. Usted puede percibir la vida que hay en la enseñanza. Usted puede, y entonces cuando usted entiende y se da cuenta que esa palabra es una palabra que tiene vida, aunque el mensaje en algún momentito sea exhortativo, pero es un mensaje exhortativo con vida. Amén. Por eso te recuerdas que el Señor Jesucristo, unos le dijeron, dura es esta palabra, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y entonces dice que se fueron. Así es. Entonces,
Pedro se asustó y le dijo al Señor, Señor, se están yendo. El Señor le dijo, ¿quieres irte también? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así o sea, es. tu palabra tiene vida. Es cierto que el mensaje ahorita fue confrontativo, pero era necesario. Amén. Pero tu mensaje tiene vida. Amén. Y eso es lo que debemos nosotros de buscar. Pastor, quien quiera que me oigas, que te digo, prediques en una iglesia, debes de buscar que la palabra que sale de tu boca tenga vida, nutra a los oyentes, edifique a los oyentes, bendiga a los oyentes, sane a los oyentes, libere a los oyentes, transforme a los oyentes. Eso es lo que nosotros deseamos. Amén. Miremos Primera de Reyes 19:8. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mira, este es Elías. Así es. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que a Elías le dieron pan del cielo. Así es. Pan del cielo, ¿verdad? Pero vemos que ese pan que trajo el ángel, ángel quiere decir mensajero. Así es. Eso es lo que quiere decir la palabra ángel, mensajero. Entonces, todos los que predicamos la palabra en un púlpito, o aún no necesariamente en un púlpito, pues, pero todos los que predicamos la palabra somos mensajeros. Así es. Y qué lindo sería que todos los mensajeros trajéramos el pan precisamente del cielo. Amén. Ya nos lo dieron en el cielo, porque el ángel no vino a buscar aquí harina, ¿verdad? Y a tratar de amasar aquí. No. El ángel ya traía Así es. del cielo, le dieron el pan. Cuando él llegó con Elías y lo encontró deprimido, agüitado, decepcionado, el ángel le tocó el costado y dice que cuando Elías se despertó, estaba el pan ahí y estaba el agua, ¿verdad? Y qué lindo, porque le digo, dice que con la fuerza de aquella comida. Entonces, una comida que da fuerza. La doctrina del cielo, la palabra que viene del cielo, da fuerza. Amén. Puede estar muy débil un alma, pero la va a fortalecer. Amén. Puede estar decepcionado un matrimonio, lo va a fortalecer, ¿verdad? Porque es palabra que tiene poder. Amén. Que tiene poder. Entonces dice, con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Así es. Y nosotros tenemos una función ahora, los pastores, los ministros, de alimentar al pueblo para que el pueblo siga su camino, continúe su trayectoria hasta llegar al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Y yo no sé cómo tú te encuentres, que me estás escuchando, si estás decepcionado. Yo espero que esta palabra te levante el ánimo, ¿verdad? Y te nutra y tú puedas continuar en la búsqueda del Señor. Así es. Como le digo, hermano, la doctrina verdadera, la palabra verdadera, es la palabra, la doctrina o enseñanza que nutre al creyente y lo hace crecer en todos los aspectos. Así es. Pero oiga bien, pues, una buena doctrina te hace crecer en todos los aspectos. Amén. Una doctrina que no te haga crecer en todos los aspectos es peligrosa. Amén. Porque hay doctrina que solo te hace crecer la cabeza, pero todo el demás cuerpo no crece, no se desarrolla. Las manos todas raquíticas, ¿verdad? Los pies raquíticos, pero la gran cabezota, Así ¿verdad? es. Porque tiene un gran conocimiento solamente, está lleno de conocimiento, pero ese es un crecimiento defectuoso. Así es. Es como cuando la gente padece de una enfermedad que, si no me equivoco, se llama encefalitis, que le hace crecer la cabeza, ¿verdad? Y solo la cabeza les crece, pero es una enfermedad. Entonces hay gente que tristemente está enferma, ¿verdad? Y solamente la cabeza le crece, Así es. ¿verdad?
Primera de Timoteo 4:6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Oiga esto. Amén. Pero mire qué lindo, porque Pablo le dice que es una persona nutrida Así es. con las palabras de la fe, Amén. ¿verdad? Y de la buena doctrina. Entonces, por eso le digo yo que hay buena doctrina, pero también hay mala doctrina. Así es. Hay buena doctrina que definitivamente, ¿verdad?, te forma, te nutre, te da estructura. Esa es buena doctrina. Pero hay otra doctrina que no hace absolutamente nada, ¿verdad? Esa es mala doctrina. Pero procuremos buscar esa doctrina nosotros, y nosotros los que predicamos tenerla. Proverbios 15:30. La luz de los ojos alegra el corazón, y una buena noticia nutre los huesos. El evangelio Es la buena noticia. El evangelio es la buena. Amén. Sí, porque entonces un buen evangelio que te nutra. Amén. Porque aquí dice, ¿verdad? Una buena noticia nutre los huesos. Así es. Entonces pongámoslo y cambiémoslo, pues, una buena noticia, sabiendo que evangelio es buena. Entonces un buen evangelio te nutre. Así es. Y yo quiero tener ese evangelio. Amén. Un evangelio que nutra al pueblo que me está escuchando. Amén. ¿Verdad? Que tal vez no son muchos, pero al menos los que yo tenga, pues, que estén nutridos. Amén. A que no estén raquíticos, que no se los lleve cualquier viento de doctrina, porque tú sabes, cuando uno está flaco, se lo lleva cualquier viento, Así ¿verdad? es. Lo arrastra uno, hermano. O te peleas con alguien y como estás bien flaquito, un golpe te da y te noquea, ¿verdad? No, tener gente, ¿verdad?, en lo espiritual, que esté fuerte. Así es. Que esté poderosa. Amén. Que venga un viento de doctrina y él se pare firme y no lo mueve. Amén. ¿Verdad? Que viene el diablo o los demonios a quererlo, ¿verdad?, golpear, y él sabe defenderse, y al contrario, es el enemigo el que sale huyendo. Así es. Entonces, es bueno que de vez en cuando seamos puestos en la balanza o pesa divina. Amén. ¿Verdad? Es bueno. Dios tarde que temprano, mi amado hermano, nos va a pesar. Así es. Y te va a hacer saber cómo estás. Si estás flaco, si estás fuerte, ¿verdad? Si estás nutrido o estás desnutrido. Si solo eres apariencia y legalmente por dentro estás bofo, ¿verdad? Así Bofo es. totalmente. Y todo eso, te digo, viene cuando de alguna manera el Señor nos pesa. Y la pesa del Señor es exacta. Así es. Amén. No creas que la pesa del Señor falla, no. Cuando el Señor te pese, ¿verdad?, y te mida, Dios del cielo, ahí no hay falla, ¿verdad? Entonces terminamos, miremos Amén. Daniel 5:27. Dice, Tequel ha sido pesado en la balanza y ha hallado falto de peso. Oiga esto, le dijeron a aquel hombre, mene, tequel uparsin. Y ya cuando se lo tradujeron, ¿verdad?, uno de los significados era, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Así es. Pero este era exactamente el rey que comía puro cochinero. Así es. Porque estamos hablando del Amén. reino Amén. babilónico, estamos hablando de Daniel. Amén. Y en Daniel, ¿qué dice? Que eran los que comían manjares del rey. Ahora, fíjate pues, pesan al rey, y cuando pesan al rey lo hallan falto de peso. Así es. No estaba nutrido, estaba todo desnutrido, todo estaba mal, ¿verdad? Porque
no solamente está hablando en un aspecto, ¿verdad?, espiritual, está hablando, como le digo, mi querido hermano, amigo que me escucha, ¿verdad?, de los dos aspectos, Así tanto es. en el aspecto natural como en el aspecto espiritual. Entonces, necesitamos, hermanos, nosotros cuidarnos, como le digo, tanto en el aspecto natural como en el aspecto espiritual. Procuremos nutrirnos, hermano. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida y que no solamente, le digo, sea información, porque no es mi deseo solo informar. Mi deseo es que esta palabra haga la obra para la cual, hermano, la enviamos. Amén. Porque así es la palabra de Dios, dice, hará la obra para la cual yo la envío. Así es. Y por eso en esta noche, Padre, yo oro por todos los oyentes, Señor, y aquellos que están padeciendo, Señor, enfermedades, producto de una mala nutrición, producto, Señor, de descuidos y malos hábitos de alimentación. Yo te ruego en esta noche por ellos. Y no solamente por ellos, te pido por mi vida, por la vida de los que estamos aquí en cabina, Señor. Así es, Señor. Y te rogamos, papito hermoso, Padre lindo, precioso, que nos amas, que por favor envíes sanidad. Sí, Señor. Envíe sanidad a los cuerpos. Sí, amado Dios. Señor, entendemos ahora y estamos haciendo los cambios, Señor, que se necesitan, Padre del cielo. Pero te pedimos, sabemos que no es tu culpa, es culpa nuestra, Señor. Jamás pudiéramos culparte, Señor, a ti, papito lindo. Jamás pudiéramos hacer lo que hacen algunas personas que te echan la culpa a ti de sus enfermedades, de sus descuidos. No, Señor, nosotros entendemos y aceptamos nuestra responsabilidad. Así es. Y por eso te pedimos perdón, Sí, Señor. perdón por haber descuidado en algún momento, Señor, el templo del Espíritu que es nuestro cuerpo. Pero yo te ruego, Señor, te ruego, sana a tu pueblo, Sí, Señor. sana a ese hermano, esa hermana que está detrás, Señor amado, de la radio, Que así sea. que nos está viendo a través, Señor, de Facebook, y que te está en este momentito, Señor, pidiendo perdón y reconociendo que se ha descuidado, que ha descuidado su salud. Señor, por favor, dale sanidad. Sí, Señor. Esas personas que están pidiendo por sanidad de diabetes, que están pidiendo, Señor, porque tienen úlceras, Señor, en su cuerpo. Esas personas que están, Señor, pidiendo por la sanidad y la restauración de sus riñones. Sí, Señor. Que están pidiendo, Señor, para que sus corazones sean sanados, fortalecidos. Sí, Señor. Y, Señor, que enfermedades coronarias sean quitadas. Yo te ruego, amado Dios, por la autoridad de tu Cristo, Así es. por la autoridad del Cristo de la gloria, que sanidad venga, Señor, a todos ellos. Que así sea, Señor. Hermano que me escuchas y hermana que me escuchas, recibe en el nombre poderoso de Jesús. Recibe sanidad en este momento. Se desarraiga de tu cuerpo esa enfermedad. Así es. Esos tumores desaparecen. Esas enfermedades de la sangre. Señor amado, bendito Dios, Sí, Señor. sean, Señor, quitadas del cuerpo de la gente, Señor. sí, sí. Que la sangre sea purificada, Así amado sea, Dios, en nuestro cuerpo, amado Así sea, Dios. Dios mío. En esta noche, Señor, nosotros Señor. lo creemos, Señor. Así Y es. por eso decimos la palabra, Señor Así del es, cielo. Señor. Porque al que cree todo le es posible, Señor. Sí, Señor.
Y porque así como dijo, Señor, el centurión, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Por eso pronunciamos la palabra, Señor. La palabra que dice, Señor del cielo, que tú, Señor del cielo, quieres nuestra salud. Así es, Señor. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, dice la Escritura. Sí, Señor. Oh bendito Dios, haz desaparecer cánceres, Señor. Sí, Señor. Haz desaparecer ese cáncer de la garganta, Padre Sí, del Señor. cielo. Que ese cáncer sea arrancado ahora mismo, Que así Señor. sea, Dios mío. Oh bendito, santo Dios, santo Dios. Oh bendito, bendito Dios. Señor, quita todo cáncer, Señor, del abdomen, Padre del cielo. Sí, Señor. Yo te ruego en esta noche que sea quitado, Señor, ese cáncer del abdomen, Padre. Así sea, Señor. Señor del cielo, que enfermedades del sistema óseo, Padre del cielo, enfermedades de los huesos, tumores en los huesos, desaparezcan sobrenaturalmente, Sí, Señor que del así sea. cielo. Oro, Señor, por mi sobrina Ana. Así Pon es. tu mano, Señor, poderosa, mi Sí, Dios del Señor. cielo. Tú eres grande y poderoso, Así Señor. es. En el nombre poderoso de Jesús. Quistes, Señor del cielo, que se han formado, Señor. Quistes, estén donde estén, Señor del cielo. En esta noche desaparezcan esos quistes. Sí, Señor. Hermano y hermana, recibe sanidad. Créelo en esta noche, porque la unción del Señor está ahí contigo. Ahí está la unción. Ahí está la unción tocando tu vida, sanando tu cuerpo, liberándote. Aún, Señor amado, liberaciones sean hechas, papito lindo, Sí, Señor. en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo tu cuerpo. Como ministro de Dios, bendigo tu cuerpo, bendigo mi cuerpo, bendigo el cuerpo de Jorge, Así bendigo es, el cuerpo de Dani también en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor, porque tú eres el pan de vida. Así es. Tú eres el pan de vida y ministramos esa vida a los cuerpos. Así es. Ministramos esa vida a los órganos. Así es. A los órganos les ministramos vida, Señor. Sí, Señor. En tu nombre, Señor Jesucristo. Sí, Señor. Aleluya. Solo tú tienes palabras de vida. Así es. Solo tú. Y esa palabra la reciben ahora los oyentes. Así es. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amado, por permitirnos predicar tu bendita palabra, Sí, Señor. Señor. Aleluya. Hermano Jorge. Aleluya. Así es, hermanos. Les deseamos que esta palabra haya sido de edificación a sus vidas y de bendición para sus vidas, para traer sanidad a sus cuerpos, para traer edificación a su vida espiritual y a su vida natural. Les saludamos de aquí desde las instalaciones de Radio Peniel en la Iglesia de Cristo Miel en Las Vegas, deseando que esté teniendo una semana bendecida, y los esperamos el día viernes a la misma hora, a las 7 de la noche, y también el día de mañana estará nuestro hermano Julio compartiendo a las 7 de la noche la palabra acerca de la alabanza. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios. Sí, también queríamos decirle a todos los hermanos oyentes y a los también miembros de la congregación, Amén. si no me equivoco, de hoy en 8 Así es. tenemos la reunión de matrimonio, Amén. ¿no? Sí, ¿verdad? El Así es. otro miércoles la Para el reunión de siguiente matrimonios, miércoles. Ajá. ¿verdad? Entonces les invitamos para que, hermanos, hagan el esfuerzo de venir a buscar cómo edificar sus matrimonios, Amén. ¿verdad? Amén.
Usted puede quererlo edificar por usted mismo, pero la Biblia dice que en vano edifican los edificadores si Jehová no edifica con ellos. Amén. Entonces vengamos a buscar cómo edificar nuestro matrimonio. No sé, Jorge, qué posibilidades hay de que pudiéramos transmitir la enseñanza a través de internet. Amén, sí se puede. Sí se puede, sale claro, desde aquí claro. a través de Facebook. Ajá, de Facebook, sí. Sí se puede, ¿verdad? Sí, lo hacemos igual que en el servicio. Bueno, entonces, mis queridos radioescuchas, ¿verdad? Y hermanos, el próximo miércoles no va a ser un programa como el de ahorita, sino que vamos a transmitir la enseñanza matrimonial. Amén. ¿Verdad? Entonces le invito, claro que desafortunadamente va a oír nomás la segunda parte, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer un resumen. Amén. Pero la segunda parte, ¿verdad? A lo mejor lo que vamos a hacer, Jorge, es que citemos a la gente a las 7, pero le vamos a decir que la primera media hora va a ser para refrescar nuevamente, ¿verdad? Y que los oyentes puedan tener una noción de lo que estamos hablando. Y a las 7:30 ahí empezamos ya la segunda parte, ¿verdad? Donde Amén. lo dejamos. Amén. Esto lo hacemos para que usted que nos va a ver, ¿verdad? Sea bendecido, sea edificado. Le digo, ese es nuestro deseo. Amén. Nuestro deseo no es, le digo otra cosa, no es negociar, no es verdad que usted tiene que ir a nuestra organización, no. ¿Verdad? Nosotros lo que queremos es bendecirlo donde usted esté. Amén. Esté en llamada final, esté en Ebenecer, esté en Palabra Miel, esté en las asambleas de Dios, esté, qué sé yo, ¿verdad? No sé dónde, ¿verdad? O usted dice, yo soy independiente, ¿verdad? Qué sé yo, pero lo que queremos es bendecirlo, edificarlo y que el Espíritu de Dios le hable a su vida. Amén. ¿Verdad? Así que, como le digo, mi nombre, el pastor Víctor Velázquez, y me gustaría, como le digo, verlo algún día si usted no tiene iglesia, no tiene donde congregarse, ¿verdad? Entonces sí, me gustaría verlo, ¿verdad? En nuestros medios o a donde Dios lo envíe. Pero el asunto es, busque de Dios. Amén. Busque Amén. de Dios. Así que bendiciones a toda mi familia que me escucha, ¿verdad? A mi madre que me mandó a decir, ¿verdad? ¿Te acordás que no te gustaba el caldo? Me mandó a decir caldo de red. Así es. Y es verdad, eso es verdad. No me gustaba el caldo de red, no me gustaban las verduras, ¿verdad? Y ahora es diferente, ¿verdad? Pero ya pasaron 54 años, ¿verdad? Después de, bueno, no me gustaban los primeros 20 años de mi vida, ¿va? Entonces legalmente después de 35 años es que me empezó a gustar ya el caldito, el arrocito y cositas así, ¿verdad? Bendito Dios también por mi perlita, ¿verdad? Mi perlita es mi esposa, yo le llamo a ella mi perla, que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Y ella me ha bendecido, me cuida, me protege, Amén. ¿Verdad? Y trata de alimentarme lo mejor que pueda, ¿verdad? Yo se lo agradezco y también le agradezco a los hermanos de la iglesia que me cuidan, Amén. ¿Verdad? Que Amén. Me doy cuenta que procuran ellos cuidarme. Muchas gracias, hermanos, ¿verdad? Porque la mera verdad, estoy agradecido por cada uno de ustedes que me cuidan, ¿verdad? En todos los aspectos. Que el Señor les bendiga, les guarde, les protege, les recompensa. Así que el pastor Víctor Velázquez, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo programa el día viernes. Amén. Aquí estaremos con la ayuda del Señor. Bye bye. La Iglesia de Cristo tuvo el agrado de presentar Peniel, una experiencia nueva. El propósito de este programa es ponerle en contacto con el Todopoderoso Salvador y Rey del Universo, Jesucristo el Señor. Le invitamos a escuchar el próximo de esta serie.